Feliz Día del Padre. Felicidades a todos los papás. El domingo pasado estuve hablando de un verdadero hombre de Dios, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña de un hombre de Dios. Sé que algunos quizás se sorprendieron de ¿y por qué nos habla esto a toda la congregación? Pues es que todos tenemos que aprender porque de alguna manera estamos involucrados con hombres. Hay mamás, hay tías, hay maestras, hay hermanas, hay papás, hay tíos, hay profesores, hay mentores, tutores. Estamos involucrados con los hombres y debemos de saber las directrices que la Biblia habla. Y hoy le he llamado socios con Dios. Entonces, para aquellos que ya desde el título me van a tachar de hereje, les invito a que se esperen un poquito más para entender lo que quiero decirles cuando hacemos esta sociedad con Dios. Y definitivamente, yo he oído mucho este comentario de no nacemos sabiendo ser padres, ¿verdad que no? No sabemos. Y echamos a perder muchas veces, y ni decir de nuestro primer hijo o nuestra primera hija. ¿Cómo le hacemos con nuestro primer hijo o nuestra primera hija? O sea, no sé ustedes, pero personalmente, gracias a Dios por su misericordia que ha permitido que mi hijo se desarrolle, porque yo a veces volteo atrás y digo, no puede ser cuántos errores he cometido. Me acuerdo cuando ya me van a entregar a mi hijo después del parto, me lo van a entregar y me dicen, necesitamos los pañales y su cobijita y su toallita, y yo me quedé así como, ¿necesitaban eso? No sabía, y a la mera hora conseguir todo, porque uno no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, la Biblia sí nos da unos rasgos que debemos de saberlos, y no hay como, yo ya pasé, yo ya soy abuelo, yo soy mujer, yo no tengo por qué saber esto, porque estas directrices son para hombres y mujeres. Hay mujeres como Ana, que su participación en la Biblia, la razón por la que aparece en la Biblia es por tener un bebé y entregárselo a Dios y criarlo de tal manera que ese bebé cambió la historia. Ese bebé transformó la historia como nosotros la conocemos. ¿Por qué? Por una mujer que decidió entregar a su hijo en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo lo anhelaba con todas mis fuerzas, pero te lo entrego a ti, y sacrificó que estuviera con ella, que viviera con ella, para que estuviera en el templo, para que viviera todos sus días, su vida en un lugar sirviéndole a Dios, y tuvo recompensa. Aquí hay jóvenes, mujeres y hombres que van a formar un matrimonio, en algún momento se van a casar, y en este matrimonio debemos de conocer los roles, el desempeño, las características que debemos de tener, tanto como esposos como esposas. Debemos de tener los parámetros antes de casarse y las banderas rojas, jovencitas, que van a aparecer. Y cuando vienen conmigo, pastor, queremos salir y les explico lo que dice la Biblia que es el noviazgo, pero cuando veo algo y me dice, ay, es que hizo esto, me dijo esto, estás a tiempo. Ahorita es cuando debes de abrir los ojos y tomar una decisión, porque una vez que digas voy a hacer una vida con este hombre, es para toda la vida. ¿O por cuánto tiempo es el matrimonio? ¿O cuando se casaron, por cuánto tiempo decidieron casarse? Porque es que ya hay algunos que ya están casándose pensando, ¿y si no funciona? Y ya están poniendo el que no funcione desde el principio. Entonces debemos de ser desafiados como padres, como madres, como varones. Y algo que se me hizo bien curioso, porque hacemos un montón de bromas, no sé si alguien de los varones hoy hizo la broma de cómo celebramos el Día de las Madres y cómo celebramos el Día de los Padres. ¿Alguien hizo ese comentario? Ayer estaba yo en Costco y estaba un restaurantero cerca de mí y dice, no,
En el Día de la Madre, una semana antes, tuve que poner anuncios de ya no hay reservaciones, ya no llamen, está lleno, ya no hay reservaciones. Y ahora para el Día del Padre dice este hombre, tenemos lugar para que vengan todavía. Y bueno, es algo que hemos tomado como a broma y hasta lo normalizamos, ¿verdad? Pero eso, si lo pasamos a otras áreas de la paternidad, es muy hiriente, lastima y no da el honor que el papá debería tener según Dios. No sé si ustedes sabían cómo surgió este Día del Padre. Y paradójicamente el Día del Padre surgió por una mujer que se llamaba Sonora Das, que en 1909 estaba en la iglesia, y en la iglesia hicieron una celebración especial del Día de las Madres y celebraron a las mamás. Y ella fue criada por su papá porque su mamá había muerto. Entonces ella dijo, pero ¿por qué celebramos a las mamás y por qué no celebramos a mi papá, que ha sido quien sacrificialmente me ha criado todo este tiempo? Así que en 1910 hizo su primera celebración del Día del Padre. Y esto fue tomando fuerza de manera que se no iba a decir otra palabra, pero encontró una mejor que yo. Se instituyó ya en muchos países para honrar el sacrificio. En el caso de ella, era ella con sus 5 hermanos, eran 6 criados por un varón. Así que empezó a celebrar. ¿Y por qué en junio? Porque en junio era el cumpleaños de su papá. Y así fue como empezó. Y hasta 1972, vea el tiempo que pasó, hasta 1972 es cuando se instituye como el Día Mundial del Padre. Y nosotros, yo creo importante que honremos a nuestros padres, quienes los tengan en vida, es importante darle honor. Y sí, aquí es donde empiezan muchos comentarios, ¿no? Yo no tengo papá, mi papá me abandonó, me falló, me hizo, no me hizo, me dio, no me dio. Y todo eso vamos a ver que la Biblia lo aborda, aunque es un tema difícil, lo aborda. Y Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, si me acompañan, por favor. Pablo nos deja una ilustración de cómo es la paternidad. Y ocupa una metáfora de él como pastor, cómo cuida, cómo protege a una iglesia joven. La iglesia de Tesalonicenses se está formando, es una iglesia joven, está creciendo, y el apóstol Pablo ocupa la metáfora de como un padre que cuida a la iglesia, lo que nos deja ver cómo los padres deberíamos cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuenta la historia de una historia conmovedora, que en el momento del parto la mujer empieza a abrir los ojos después de haber parido, adolorida, cansada, exhausta, y cuando abre los ojos ve a su esposo que está tomado de la cuna, está observándola, y entonces la mujer está conmovida. Mira qué momento tan tierno, tan puro, tan bonito, mi esposo. Y llama a la enfermera, le dice, mira, ven a ver esto. Y viene la enfermera y las dos están con la lagrimita de Remy, ¿no? Llorando, ay, mira. Y de pronto el papá dice, ¿cómo es que pude armar esta cuna yo solo? Papás, al fin y al cabo, ¿verdad? Hombres, dicen por ahí, hombres. ¿Tú cómo describirías a tu papá? ¿Cómo es un papá? Algunos niños en entrevistas decían, mi papá es como Hulk, mi papá es más rápido que Flash, y unas descripciones tan bonitas.
Y les decía que esto no solo es para hombres, porque Pablo en el mismo capítulo de Tesalonicenses hace el símil a las madres. Entonces lo que vamos a oír hoy sobre ser padre también aplica sobre ser madre. Y les dijo en el capítulo 2, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos, y fíjense la palabra que ocupa, tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando esta similitud en una familia, en un matrimonio, el rol del padre, el rol de la madre, y esto fue en el versículo 7, pero de pronto da un giro en lo que está hablando y ya no habla de la nodriza, de la cuidadora, se va ahora a un padre, versículo 10. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. Vamos a ver en estos 3 versículos estos roles y cómo Pablo constantemente ocupa esta metáfora de ser un padre y nos da mucha luz. Miren, en 1 Corintios 4:15, no pierdan Tesalonicenses porque ahí vamos a estar ahorita. Solo en 1 Corintios 4:15 dice, aunque puedes tener 10,000 años en Cristo, o sea, puedes tener 10,000 instructores, cuidadores en Cristo, pero no vas a tener muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo soy quien los engendré por medio del Evangelio. Fíjense la importancia del Padre. Y luego a Timoteo y a Tito en sus cartas empieza hablándoles a ellos dos como verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque Pablo entiende la importancia de la paternidad en una familia, por supuesto. Vamos a regresar a Tesalonicenses. Y en lo que regresas, aquí yo te preguntaría, ¿cómo es o cómo fue tu papá? Creo que en algunos estoy escarbando profundo, ¿verdad? Algunos pueden describir lo bueno. ¿Puedes describir lo bueno de tu papá? O sea, ¿puedes recordar las cosas buenas de tu papá? Cuando he hecho este ejercicio y les pido, ponme 5 cosas buenas y 5 cosas malas, he descubierto que las 5 cosas malas se escriben así bien rápido, las tienes presentes. Y cuando les digo 5 cosas buenas, por ahí de la tercera, la segunda, ya noto una pausa, así como, ¿qué más puedo poner de bueno? Entre estas descripciones que les decía de los niños que los describían como Hulk, más fuerte que Hulk, más rápido que Flash. Uno de estos niños en estos videos que hay ahí en YouTube decía, mi papá puede escalar la montaña más alta, puede nadar en el océano más bravo, puede volar aviones supersónicos. Mi papá pelea contra leones y los vence. Mi papá puede hacer cualquier cosa, él es Superman, pero por ahora solo le gusta sacar la basura de la casa. Y definitivamente los padres hacemos más que sacar la basura de la casa, o deberíamos hacer más. Y empieza Pablo con el primer rasgo que veo, versículo 10. Ustedes son testigos, Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Número 1, quizás quieras tomar nota para después estarle dando repaso y se lo recuerdes a tu hija o a tu hijo. Dice así, los rasgos de un padre, según la Biblia, número 1, ser genuinos. O lo diría en otras palabras, ser transparentes. Quien soy aquí, soy allá. Como me porto en la iglesia, me porto en el trabajo.
Es triste cuando tenemos una conducta, cuando aparentamos. Yo se los he dicho aquí, tuve que llamarle la atención a una persona que era, yo creo que el más caballeroso de todos en la iglesia. O sea, y hablaba, aleluya, gloria a Dios, varón. Y ya sabe ese vocabulario muy así. Y entonces iba y a todas las hermanas les ayudaba. Y entonces se acerca a su esposa y me dice, ay, pastor, si lo viera en la casa que no hace nada por mí, no mueve un dedo por mí. Aquí en la iglesia podemos tener un comportamiento muy loable, muy respetable, pero en el trabajo unas palabrotas, un doble sentido entre los colegas, como sea. Y Pablo nos dice el primer rasgo que un hombre, padre debemos de tener, y es ser genuinos. Les dice Pablo, ustedes han visto con sus propios ojos, permítanme esa pleonasmo, ¿verdad? Esa, no, ¿cómo dijiste, Jaime? Redundancia, ¿verdad? Con sus propios ojos me han visto mi manera de ser, cómo me conduzco. Fíjense en el versículo 1, ahí mismo donde estamos, les dice, porque ustedes mismos saben, ustedes lo han visto, ustedes ven cómo soy. No es algo que yo hable, no es algo que yo les diga, es algo que ustedes ven que un padre hace. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes saben, nuevamente no es algo que no se refleje en mi vida. Versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como saben. Y termina diciendo en ese versículo, Dios es testigo. O sea, Pablo les está diciendo cómo ellos sabían lo que les estaba diciendo porque daba testimonio, estaba en su conducta. No era una persona solamente de hablar y no vivir. Y qué difícil es eso en la paternidad. Y no solo en la paternidad, en el liderazgo y en la vida. Es bien fácil. Yo les he dicho a los predicadores de aquí, miren hermanos, si se tratara de alguien que pase a predicar, hay muchos mejores que nosotros, que hablan más padre, que se mueven mejor, que la cámara les favorece más, que son más carismáticos, un montón de cosas. Hay muchos y muchas mejores. Lo complicado de pararse en un púlpito es que lo que dices hace match con lo que haces. ¿Y qué me dice de la paternidad? Les decimos a los hijos, ve, haz, pórtate, no hagas. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Lo hacemos. A mí me dieron una, pero santo huascoc, para los que no hablan maya. Huascoc es un soplamocos, así un zape. Cuando estoy regañando a alguien de mis hijos y les digo, oye, ya deja el celular, y voltea a verme. Pero tú lo tienes. ¿Qué haces en esos casos? Yo saqué mi carta de papá. O sea, te callas porque yo soy tu papá, ¿no? Cállate, yo soy tu papá y haz lo que te digo. Pero por dentro recibí un santo huascoc, así de cómo vivimos, cómo modelamos la paternidad. Y esto es algo duro. Y nos da estas claves, nos dice, mira, ¿cómo debemos de modelar esta paternidad? Empieza diciéndonos que debemos vivir de una manera piadosa. Vivir piadosamente es vivir espiritualmente, vivir pegados a Dios. Eso es lo primero que nos dice. ¿Tus hijos te ven orar? Te pregunto, ¿te ven orar? ¿Tus hijos te ven leer la Biblia? ¿Tus hijos ven que adoras, que te conectas con Dios? Cuando ellos te ven, no te escuchan. Cuando te ven,
empiezan a repetir las acciones. Estaba viendo en estos videos de paternidad y de maternidad cómo un papá estaba trabajando así arduamente y se veía abrumado, y entonces llega la esposa, se acerca con el papá y se acerca y lo abraza y lo besa y se va. Y en la esquina se veía una niña por ahí que estaba jugando. Cuando la mamá se va, la niña todavía en pañales, chiquitita, se acerca y hace lo mismo que hizo su mamá. ¿Por qué? Porque vio lo que estaba haciendo. Y es lo que nos dice Pablo. Debemos de primero vivir piadosamente, vivir pegado a Dios. Si no lo vives, ¿cómo lo vas a enseñar? Que tu testimonio, tu reputación te respalde. ¿Qué ven tus hijos en casa? ¿Qué ven tus hijos de ti como papá o como mamá? Henry Ford tenía una frase muy escandalosa y él decía: grítame más fuerte porque tus hechos no me dejan oír. ¿Cómo estamos actuando? Y cosas tan naturales de la vida como a qué hora te levantas, cómo comes, cómo tratas a tu cónyuge, trabajas, no trabajas, te esfuerzas, no te esfuerzas, cómo enfrentas una adversidad, cómo enfrentas la necesidad, cómo enfrentas las cosas. Nuestros hijos nos están observando. ¿Alguien se acuerda de la historia del Mago de Oz? Ya bien viejita esa historia, hasta daba, a mí me dio miedo cuando la vi. Básicamente ya ven que van estos personajes, van a buscar a un ser que les va a arreglar la vida, ¿no? Que tiene poderes y a uno le va a dar un corazón valiente, a otro le va a quitar la hojalata. ¿Sí se acuerdan de Dorothy y el perrito? ¿Cómo se llamaba? Toto. Y van y llegan por fin, después de todas sus aventuras, llegan hasta donde está el gran Mago de Oz y ahora sí se va a solucionar todo. Y el perrito se les escapa y sin querer tira la cortina, ¿se acuerdan? Tira la cortina donde estaba escondido el verdadero Mago de Oz. ¿Y quién era el verdadero Mago de Oz? Era un cuatito que utilizaba sus computadoras de ese tiempo, ¿verdad? Y con cuerdas jalaba todo para que se viera algo impresionante, cuando en realidad era insignificante. Si se movieran las cortinas de nuestra vida, ¿qué encuentran los niños? ¿Quién está detrás de esa cortina? ¿Quiénes somos? Modelándoles a ellos la vida. Si Dios no es importante para mi papá, ¿por qué sería importante de mí? ¿No? Luego dice que debemos vivir justamente, es decir, equilibradamente, equitativamente, ser justos. ¿Por qué? Porque hay veces que somos incongruentes en nuestra manera de tratar a los hermanos, incongruentes en nuestra manera de ser con las personas. Y la Biblia nos dice: tú, hombre de Dios, papá, debes de ser justo. A ver, digan conmigo: justo. Oigan, no es para regañar a nadie, déjenme acabar, ¿no? Es que ya vi algunos que están así como: ¿para qué vine? Me engañaron que me iban a celebrar y me están tupiendo con todo. No, denme chance, déjenme acabar, por favor. Y luego dice: irreprensiblemente. Otra cosa que nos dice de un papá es que debe de ser irreprensible. Ahora, irreprensible, quiero hacer la aclaración, no significa perfecto. No es que tienes que ser perfecto. No hay nadie perfecto y nos vamos a equivocar, tenemos que equivocarnos y a veces metemos las patas, ¿verdad? Nos equivocamos. Yo me acuerdo una vez que tuve que darle una tunda a mi hijo y mi mamá me decía: mira, hijo, te voy a dar con la chancla y a quien más le va a doler es a mí, me decía ella, ¿no? Y yo me acuerdo chiquito: que te va a doler más a ti, al que le duele es a mí, ¿o no? Pero me acuerdo el día que le di a mi hijo, toda la noche sin dormir, man.
¿cómo? No. Y ella está dormido él en la noche, ahí voy yo a la madrugada a ver, perdóname, hija, perdóname. Uno la riega. Entonces, irreprensible no es que vivamos perfectamente, sino que aprendamos a vivir sin culpas, sin cola que nos pisen. Nos equivocamos, corrige. Ten la suficiente valentía de reconocer, me equivoqué, la regué y voy a corregir. Ahí les van unas cifras que estuve viendo que son escandalosas. Hablando de las niñas, jovencitas. Las niñas sin padre tienen un 53% más de probabilidad de casarse adolescentes. 53%. Las niñas sin un papá tienen un 111% más de probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. 111%. Los hijos, hablando de niños, sin padre tienen un 300%. Yo cuando vi estas cifras, al principio pensé como que me equivoqué, no vi bien. No, 300% más de probabilidad de ser encarcelados. Y los hijos sin padre en general tienen más probabilidad de abandonar la escuela. ¿Cómo ven estas cifras? Son escandalosas, son ciertas, son números. No podemos negarlo porque está sucediendo. A esto agrégale la industria satánica del entretenimiento en los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa agenda impresionante donde se está enseñando que el padre es un pelele, los padres no tienen autoridad, todos se burlan del papá, el papá dice algo y sacan las risitas, todos se ríen, es papá, él no sabe. Y sacan programas donde 2 hombres y medio, Padre de Familia, Los Simpson, La Familia Moderna, La Familia Peluche, y la lista sigue y sigue y sigue, enseñándole a las personas cómo debería de ser un papá. ¿Cómo la ven? Un pelele, nadie lo respeta, sin autoridad. Y sí, la familia está bajo ataque. Y si no me crees, pregúntale a tus hijos cómo la educación pública define a la familia. ¿Les has preguntado un día? Teníamos una definición de familia. ¿Alguien la recuerda? ¿Qué es una familia? Esa definición que teníamos de familia, ahora en las instituciones de educación pública ya no se enseña. Se cambió la definición de familia y es lo que les están enseñando a los niños. Agrégale toda esta agenda de los medios de comunicación y por supuesto se ridiculiza la familia tradicional, ya les enseñan que no, ¿para qué quieres tener hijos? Los hijos te van a arruinar, los hijos ya no te van a dejar salirte de fiesta. Y ustedes vean cuántas madres jovencitas que decidieron tener relaciones sexuales con alguien, quedaron embarazadas y ahora, mamá, ahí te dejo a mis hijos porque yo quiero vivir mi vida, porque yo quiero vivir mi juventud, porque yo no he vivido. ¿Para qué? Quieren los beneficios sin las responsabilidades. Y eso es lo que se les está enseñando. Ahora les enseñan, mira, protégete, o sea, no hay problema, hazlo, pero protégete. Y lo repetimos, pero no hablan de todos los problemas psicológicos, espirituales y obviamente físicos que hay. La Biblia dice que el pecado de la fornicación, y la fornicación abarca todos los pecados sexuales, el pecado de la fornicación se castiga en el propio cuerpo. En el propio cuerpo. Pero eso no se enseña, eso no se dice. Solo les reparten condones gratis en las escuelas.
La familia está bajo ataque. Y basta echar un vistazo alrededor y hay miles y miles de ejemplos de padres que refuerzan lo que les acabo de decir. O sea, ¿cuántas familias vemos alrededor que el papá no está? Que el papá está engañando a la mamá, que el papá es un golpeador, que el papá se ausenta, que el papá piensa que porque les dio regalos ya fue papá. Ya te llevé de compras, ya soy papá. Entonces, todo esto suma, y la paternidad, en todo este ataque que recibe, se ha visto ninguneada y casi destruida. ¿Sabes cuál es el arma letal para destruir a la humanidad? Familias sin padres. Quítale el papá a la familia y la destruyes. Según el INEGI, el 40%, hablando de las familias, el 40% de las familias en México crecen sin un padre. El 40%. El 50% de los nacidos han nacido fuera del matrimonio. Y el 85%, este es escandaloso, el 85% de los presos en las cárceles crecieron sin su papá. El 85% de los varones que están en la cárcel es porque crecieron sin papá. Oí de un amigo pastor que tiene un ministerio precisamente que ayuda en las cárceles, y para el Día de las Madres ellos hicieron un movimiento de hacer unas tarjetas para felicitar a las madres que estaban presas, que pudieran hacer una tarjeta especial ese día y poder mandársela, poder entregársela, y que las madres presas pudieran recibir este regalito. Cuando se hizo el anuncio de lo que iban a hacer, tuvieron 1,000 personas aproximadamente que quisieron firmar para que se les entregara esa tarjeta, ese regalo a las mujeres presas. Cuando llegó junio y quisieron hacer lo mismo con el Día del Padre, hicieron lo mismo, convocaron, llamaron, ¿quién quiere firmar para que se entreguen las tarjetas? Solamente 6 personas entregaron una tarjeta a su padre en la cárcel. ¿Ustedes creen que tenemos que hacer algo o no? Si la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no empezamos a hacer algo, ¿quién lo va a hacer? Si la sal no sirve para dar sazón, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué la razón de ser iglesia? Si la luz se va a esconder debajo de una mesa, ¿para qué la luz entonces? ¿Qué necesitamos? Bueno, empezar por nosotros. Los varones de aquí, empezar con nosotros. Vamos a levantarnos, ser esos padres. Les digo, no vamos a ser los padres perfectos, nos vamos a equivocar, pero vamos a seguir y a seguir y a seguir. Y dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que estemos ahí, seguimos y no nos cansemos. Los padres tenemos un superpoder. Bueno, tenemos varios superpoderes. Y es que tenemos un no sé qué, que no sé cómo, que los hijos nos prefieren. No, no es cierto, no es ese. Ay, todas las mamás le hicieron así como... se quedaron como... No les digan varones, que es cierto. Tenemos un superpoder, y es que ciertamente los niños aman a su mamá. Y en México, ¿amamos a las mamás o no las amamos? O sea, pero siguen al padre. Ese es nuestro superpoder. Nos siguen. Sea un buen ejemplo o sea un mal ejemplo, los hijos siguen nuestros pasos. ¿A dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás guiando a tus hijos, a tus hijas? Versículo 11 nos da un segundo rasgo de la paternidad. Y dice, así como también sabéis
¿De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes? Número 2, un padre debería o debe de expresarse con palabras saludables. Con palabras saludables, les dice Pablo, los exhorto y los consuelo. Un exhorto es una llamada de atención, es una corrección a los hijos, pero no solamente es un regaño, sino el exhorto va acompañado de animarlos, de motivarlos. Motivarlos viene de darles un motivo. ¿Por qué hacerlo? No nada más es llegar, regañarlos y palabras destructivas. ¡Niño tonto! ¡Pum! Es que lo estoy exhortando. No lo estás exhortando, lo estás lastimando, lo estás destruyendo con tus propias palabras. El exhorto es una corrección, pero dándole esas palabras de ánimo y lo consuelas también. Un padre debe saber amar. Un padre también abraza. Varones, un padre también besa. Si tú creciste con los González, como yo y Jaime, y creo que tú también, Héctor, ¿verdad? Y otros González, a nosotros nos enseñaron: los niños no lloran, los niños no besan a sus padres, eso no se hace. Y pues fue la educación que nos dieron. Y ahora que estamos enfrentando la paternidad, ahora que somos hombres que debemos dar ejemplo, hay una lucha que debemos pelear y tenemos que ir avanzando, y solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar con todos esos traumas que crecimos. Y yo pudiera bien fácil voltear y decir: pues así fue mi abuelo, así fue mi papá y así soy yo. Pero yo tomé una decisión y yo dije: yo no sé los demás, pero yo rompo todas las maldiciones que en mi familia hayamos tenido. Yo voy a romper con todo eso y voy a dejar que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios la que me dirija, y crear en mi familia un nuevo legado. No me la voy a pasar quejándome, no me la voy, ay, es que yo crecí sin papá, pobrecito de mí, ay, pobrecito, yo soy pobrecito. Yo robo porque necesito. Hágame usted el favor. Nos sacudimos y seguimos adelante. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo debe de ser nuestra respuesta como padres? Dándoles consuelo, corrigiendo, sí, porque los hijos necesitan la corrección de papá, ¿sí o no? Luego la mamá es medio corazón de pollo, ¿verdad? Ay no, hijito, ay, pobrecito. Y viene el papá y ruge, ¿no? Pone orden. No, eso que hiciste, hijo, no está correcto. Un hombre, una mujercita, una niña de Dios que se respeta no hace eso. No, y corriges, pero consuelas al mismo tiempo. ¿Y por qué les digo esto? Esto que es bien importante en la relación de padres e hijos. Fíjense que descubriendo las instrucciones para varones, papás, enseñarle a los hijos, en Efesios, que está toda la instrucción cristiana. Ya ven que Efesios nos habla cómo comportarnos, cómo decir, cómo hacer. Solo hay una instrucción para los papás. Yo cuando dije, a ver, ahí está para la mamá y la mamá y la mamá y el jefe y el tío y el ese. Y cuando llego al papá, una sola instrucción encontré. ¿Cuál creen que es? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes papás, o sea, no padres, mamá y papá. Ustedes papás, no provoquen a ira a sus hijos. Es la única. ¿Por qué? Dice: sino criados en disciplina y amonestación de ¿quién? Del Señor. O sea, te pone una medida. No como los González, como los Pérez, como los Jiménez. No,
con eso, porque si tú tomas el ejemplo paterno que tuviste, la enseñanza paterna que tuviste, la vas a echar a perder, la vas a regar, te vas a equivocar. Si vas a poner una corrección en tus hijos, hazlo con el estándar de Dios, con la medida de Dios. ¿Por qué? Porque nos pasamos y regañamos a los niños. Los regañamos de más. Nos pasamos. Entonces, ¿cuál es la medida, papás? ¿Hay algún papá aquí? Vinieron los papás. Ahora levanten la mano todos los que son papás. Todos los que son papás, levanten la mano. Den un aplauso a los papás. Felicidades. Feliz día. Allá en casita, Dios les bendiga, papás. Ay, ay, ay. Versículo 12, vamos a ver una tercera. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Este tercer rasgo que un padre, según la Biblia, debemos de tener es la instrucción. Es la instrucción. Esta palabra es especial porque instruir tiene que ver con insistir. No es como enseñarles y olvídate. Instruir tiene que ver con que le enseñas, pero todo lo demás le modelas, tú lo haces, pero insistes, 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 insistes. Como cuando les enseñamos, ¿ya te cepillaste los dientes? Ya te cepillaste los dientes, ya te cepillaste los dientes, ya hasta que se les formó el hábito. No solamente con los dientes, con todas las cosas les instruimos y les insistimos. ¿Por qué? Porque ya hemos recorrido algo de la vida, ¿o no, papás? Ya llevamos un recorrido. Hay cosas que sabemos que ellos no saben. Y yo creo que cualquier padre queremos evitarles los mismos errores. Queremos evitarles los mismos descalabros. Queremos evitarles vueltas innecesarias. ¿Qué hago? Instruyo y le enseño. Miren, ahí mismo, en Efesios 4 que leímos, Efesios 6:4 les dice, o sea, no los provoques a ira, sino, aquí está la instrucción, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Lamentablemente la costumbre es que el padre se lava las manos y tenemos esta frase, pregúntale a tu mamá. Dile a tu mamá, ahí está tu mamá. Eso, yo creo que ese es otro superpoder que tenemos nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que dejamos a la mamá que lo haga, que ella sea, pero esa carga, hermanos y hermanas, Dios nos la puso en la mujer. Dios la puso en el hombre. Dios la puso en el hombre. Nos jactamos cuando leemos y decimos, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Poco no? Y ese lo decimos, hasta inflamos el pecho. Mujer, sosiégate, la Biblia dice. Y nos volvemos bien así. Pero cuando se trata de criar, enseñar, modelar, hacer, venir, dar el ejemplo, cuando se trata de todas esas cosas, ve con tu mamá. Y reprobamos. Yo creo que los papás, Dios ha puesto esa carga en nuestros hombros que no quiero justificar los errores que hemos cometido todos los padres, pero sí quiero llevarles a la reflexión del ataque que ha sufrido la paternidad. No justifica las decisiones que hemos tomado los padres, no las justifica. Pero sí quiero que te des cuenta cómo viene de un lado, viene de otro, viene aquí, golpe, golpe. Y luego en la misma casa, llegar con una goterita de agua, queja,
queja, queja, queja, queja, queja, queja, queja. Hay que orar por los padres. Hay que bendecir a los padres. Y si no son el mejor ejemplo, si están llenos de errores, que por supuesto, y hay quien muchos errores, pues con más ganas hay que orar por ellos. Habrá quien diga, es que mis hijos ya son adultos. Te aseguro que hasta la fecha tus hijos siguen o lastimados o bendecidos por tus decisiones. Es tiempo ahora de que te quites tu orgullo de yo estoy perfecto, yo no me equivoco, que hagamos nuestro orgullo a un lado y vayamos con nuestros hijos y rompamos todas esas maldiciones. Cuando leemos los proverbios, ¿de qué se tratan los proverbios? Es un papá dándole consejos a sus hijos. Escucha, hijo mío, el consejo, ¿sí o no? Por lo menos así, lean los primeros versículos o capítulos y van a ver a un papá dándole consejos a sus hijos. Se trata de, mira hijo, cómo debes honrar a Dios, cómo debes temer a Dios, cómo elegir buenos amigos, cómo mantenerte secularmente puro, sexualmente puro. Te enseña cómo hacer riquezas. Los proverbios te enseñan cómo hacer riquezas, cómo honrar a Dios, cómo mantener una buena salud financiera. Todos son los consejos de un padre a un hijo, de una madre a un hijo. ¿Y por qué tanta responsabilidad recae en los papás? ¿Y por qué no en las mamás? ¿Por qué en los papás? Es que es la pregunta que me hice cuando, sí que chiste. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Te acuerdas cuando le decían al Señor Jesús, a ver, a ti te contrato para esto te voy a pagar tanto? Era una parábola, ¿no? Y luego ya con otros, a ti te contrato a ti 6 horas, a ti te contrato 4 horas. ¿Cuánto vas a pagar? Lo mismo, ten. Y luego otro 2 horas, ¿cuánto vas a pagar? Lo mismo, ten. ¿Y tú cuánto vas a traer? 1 hora, ¿cuánto vas a pagar? Lo mismo, ten. ¿Y por qué le pagas lo mismo si trabajó menos que yo? Y voltea al Señor y le dice, ¿a ti qué? Si yo hago con mi dinero lo que yo quiera. ¿Que den algo contigo, sí o no? Sí. ¿Fallé? No. ¿Cumplí lo que dije? Sí. Entonces, ¿a ti qué? Duro, ¿no? Pero es cierto. ¿Por qué el Señor puso esta responsabilidad en tus hombros? Porque puedes hacerlo. Porque puedes hacerlo. Porque te dio las características, porque Él te respalda, porque Él está contigo. Quiere que crezcamos a niños con una visión de Dios, una visión eterna. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, cuando oren ustedes oren así? No van a orar, eterno, Elohim, Yahweh, Baruch, Abba, Hashem. No, cuando ustedes oren, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque cuando alguien ora y dice Padre nuestro, naturalmente lo primero que viene a tu mente es la figura paterna que tuviste. ¿Cómo estás modelando a Dios a tus hijos? ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos lo que es un padre? Lo que es un papá. Nuestras niñas, las jóvenes y las chiquitas, necesitan saber cómo es un papá, cómo es un esposo para cuando se casen. Porque las estadísticas dicen que las niñas van a buscar a quién en el matrimonio. La figura paterna. Y yo no, hermano, cuando llegó el niñito de kinder, me gusta su hija. Se me olvidó que era pastor. Yo quería hacer bajar fuego y quémalo. No, o sea, no. Yo no quiero que mi hija vaya con cualquier roto quintopatiero, ojos de toro loco. ¿Qué tengo que hacer por mi hija? Enseñarle, mira hija, no aceptes menos que esto.
Pero si mi hija ve que su papá no está, que su papá golpea, que su papá no trabaja, que su papá, ¿qué va a buscar ella? Lo mismo. Y mis hijos, mi hijo va a ser papá. Y necesito enseñarle, cuando seas papá, esto es y esto hace un papá. Necesito enseñarle. Y esa responsabilidad, hermanos, es bien grande. Por eso es que las bendiciones de Dios siempre dice, empiezan por la cabeza, empiezan por el varón. ¡Ay! ¿Por qué el varón? ¿A ti qué? El varón lo necesita. ¿Por qué? Por todo el peso que ha puesto en él de responsabilidad. Pero hay que tomar nuestra posición de cabezas, de varones. ¿Y cuál es el resultado de hacer todo esto que Pablo dice que tenemos que hacer? Bueno, son muchos buenos resultados, son muchas buenas cosas, pero uno de los más importantes es el que dice el último versículo, el versículo 12, la vida eterna. Digan conmigo, vida eterna. Yo me puedo preocupar porque mi hijo gane un partido. Ya, le estoy viendo, ¡hey! Mueve la mano, estás bajando esto y me apasiono y quiero que gane. He visto a papás enojarse porque su hijo no va ganando en el PlayStation. No, hijo, ya te dije, mueve. Y yo, a ver, nosotros contra ustedes, y te está ganando. Y se ponen así. Cuando pienso, lo más importante de un padre es que mi hijo tenga vida eterna. ¿De qué le sirve hacer rico si eso va a ser su maldición? ¿De qué le sirve tener a una supermodelo de esposa si va a ser un infierno para él? Lo más importante para mí es que mi hijo tenga vida eterna. Eso es por lo que voy a pelear. Y ahí es donde nos asociamos con Dios. Porque Dios dice, ok, aquí está. Y lo pone en nuestras manos. Yo me acuerdo cargando a mis hijos recién nacidos, como dice Rocky, aquí cabías, aquí te tenía pedacito de carne, ¿sí o no? Y yo no los abrazé, lo voy a quebrar. Mi esposa me decía, cárgalo, no, lo voy a quebrar. Tan tierno, tan... Bueno, el Señor dice, la pongo en tus manos. Durante 20 años es tuyo. ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué estamos entregándole a Dios? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Y para cerrar, quiero decirte algo bien importante. Para mí es difícil hablar estos temas en la iglesia porque siempre tengo el conflicto. Cuando es el Día de las Madres, hay muchos que no tienen a su mamá, que murió o no está. Y el Día del Padre es mucho más, porque no, mi papá no viene, mi papá... Y muchas veces he pensado, no voy a hablar estos temas en la iglesia porque hay muchos que pudieran quizás estar sentados y estar diciendo, yo no soy padre, yo no tuve padre, etcétera. Pero eres hombre y esas características son de un hombre de Dios. A veces no nos da hijos naturales, pero nos da generaciones que podemos ayudar, que podemos levantar. Somos la base en la sociedad. La gente nos observa, las familias nos siguen. Y sí, te fallaron, te hicieron, y puedes vertir todo tu enojo contra los hombres y contra los padres. Puedes salir a marchar, puedes destruir monumentos, puedes hacer 1000 cosas y te aseguro que eso no va a cambiar nada. Y dice la Biblia, me encanta esta profecía porque dice Isaías 9:6, cuando presenta a Dios que vino a la tierra y dice, y llamará su nombre Padre Eterno. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre Eterno. Mira, si tú no tuviste un papá, Él ha estado y Él estará contigo. Él no te deja, aunque tu papá
o tu mamá te abandonaron, te dejaron, te fallaron, Él es Padre eterno. Él siempre es Padre. Siempre es Padre. ¿Y sabe cuál es su promesa? Dice el Salmo 68, versículo 4. Esta promesa yo creo que hasta la cantamos hoy, creo que la cantamos. Dice el Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alégrense delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Padre de los huérfanos. Él se encarga de los huérfanos. Él es el defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Y Dios es el que hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. Saca a los cautivos, a los que estaban presos, a los que estaban en cadenas de amargura, de dolor. Los saca de ahí y los lleva a vivir en prosperidad. ¿Por qué? Porque Él es Padre eterno. Él es tu Padre eterno. Así que ya no vivas pensando: mi padre me abandonó, mi padre no hace, mi padre me falló. Levanta tus ojos a los montes. Mi socorro viene de mi Padre. Él es mi Padre. Póngase de pie, por favor, un momento. Y aquí hay mucho que podemos pedirle a Dios, mucho que podemos. Papás, que somos papás, necesitamos pedirle ayuda a Dios. Vamos a orar por nuestros hijos, pequeños, jóvenes, la edad que tengan, porque un día van a llegar a enfrentar esto también. Vamos a poner en las manos de Dios a ellos, vamos a pedirle a Dios su bendición. Señor, guárdalos. Por nuestras niñas, un día van a ser madres, van a tener hijos también. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a orar también por aquellos que tienen quizás todavía un dolor por lo que la figura paterna les hizo o dejó de hacer. La Biblia dice que el Señor vino para abrir la cárcel a quien está preso. Ya, tienes que ser libre de esto. Porque a veces no queremos ser libres porque es nuestro gancho para justificarnos. Es nuestra manera de decir: yo soy como soy porque me hicieron. Y es nuestra comodidad. Estás más cómodo culpando a alguien que tomando tu responsabilidad. Ya, cierra esa página. Cierra esa página. Y tú cambias la historia. ¿Se imaginan a José qué pudo haber dicho de su papá? Me abandonó, me dejó, llegó a ser el segundo de Faraón y siempre honró a Dios. ¿Qué me dicen de Moisés? Lo abandonaron y de repente se enteró: entonces no eres mi papá, entonces yo no soy egipcio. ¿Qué pudo haber dicho Moisés? Yo soy así porque yo no tuve papá, porque a mí me hicieron. No, ya cierra esa página. Es tiempo de que tomes tu responsabilidad y sigamos adelante. Porque Él mismo dijo en ese mismo pasaje: yo vine a vendar los corazones rotos.